Hay historias que parecen sacadas de películas de terror, pero algunas ocurrieron en la vida real. Historias que muestran hasta dónde puede llegar la oscuridad dentro de la mente humana. Y pocas historias han sido tan perturbadoras como la de Jeffrey Dahmer, un hombre aparentemente tranquilo, que durante años escondió uno de los secretos más inquietantes de la historia criminal. Pero para entender lo que ocurrió, tenemos que regresar al principio. Infancia, las primeras señales. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Estados Unidos. Para muchos vecinos era simplemente un niño callado. No era problemático, no era violento. Pero quienes lo conocieron de cerca dijeron algo que más tarde tendría sentido. Jeffrey parecía emocionalmente distante. Mientras otros niños jugaban y socializaban, él prefería estar solo. Con el tiempo, desarrolló una curiosidad extraña por los animales muertos. Cuando encontraba alguno, lo observaba durante horas. Años después, su propio padre contaría que Jeffrey estaba fascinado con la anatomía de los cuerpos. Algo que en ese momento parecía una simple curiosidad, con el tiempo se convertiría en una obsesión. Una vida aparentemente normal durante su adolescencia, Dahmer intentó vivir como cualquier otro joven. Asistía a la escuela, tenía algunos amigos, pero había un problema que poco a poco se volvió evidente: el alcohol. Muchos compañeros recordarían que Jeffrey comenzaba a beber desde muy joven. A veces incluso llegaba a clases bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, nadie imaginaba lo que pasaba dentro de su mente, porque detrás de esa apariencia silenciosa se estaban formando pensamientos cada vez más oscuros. En 1978 ocurrió el primer caso que cambiaría todo. La víctima fue un joven llamado Stephen Hicks. Según los registros del caso, Dahmer lo conoció cerca de una carretera y lo invitó a su casa. Lo que comenzó como una conversación aparentemente normal y terminó en una tragedia. Después de ese día, Dahmer tomó una decisión que marcaría el inicio de una serie de eventos inquietantes. Durante años, nadie sospecharía lo que había ocurrido. Durante la década de los 80, Dahmer parecía llevar una vida común. Trabajaba, salía ocasionalmente. Pero detrás de esa vida normal, existía otra realidad que nadie veía. Comenzó a atraer jóvenes a su apartamento con excusas simples. Algunos aceptaban por curiosidad, otros por dinero, pero muchos de ellos nunca regresaban a sus hogares. Las desapariciones comenzaron a acumularse, y nadie imaginaba que todas tenían algo en común. El lugar donde vivía Dahmer parecía un apartamento común, nada fuera de lo normal. Pero dentro de ese espacio ocurrían cosas que hoy siguen siendo difíciles de comprender. Con el paso del tiempo, Dahmer guardó objetos relacionados con sus víctimas, fotografías inquietantes, restos humanos y otras evidencias que más tarde se convertirían en piezas clave para el caso. Los vecinos, sin embargo, sí notaban algo extraño. Algunos hablaron de olores fuertes que salían del apartamento. Otros mencionaron ruidos raros durante la noche. Pero nadie imaginó la verdad. El 22 de julio de 1991 ocurrió algo inesperado. Un joven llamado Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer. Asustado, corrió por la calle hasta encontrar a dos policías. Les contó que había vivido una experiencia aterradora. Los oficiales decidieron acompañarlo de regreso al apartamento. Lo que encontraron al entrar cambiaría el caso para siempre. Dentro del lugar había fotografías extremadamente inquietantes. Cuando revisaron más a fondo el apartamento, descubrieron algo que parecía sacado de una pesadilla. Ese día, finalmente, el mundo conocería la verdad sobre Jeffrey Dahmer. El caso rápidamente se convirtió en noticia mundial. La policía confirmó que Dahmer estaba relacionado con 17 víctimas. El juicio comenzó en 1992. Durante el proceso, expertos en psicología intentaron entender la mente del acusado. ¿Era consciente de lo que hacía o sufría algún tipo de trastorno mental? Finalmente, el tribunal lo declaró culpable. La sentencia fue clara: múltiples cadenas perpetuas,
Muchos pensaron que Dahmer pasaría el resto de su vida en prisión, pero su historia aún tenía un último capítulo. En 1994, mientras cumplía su condena, fue atacado por otro recluso dentro de la prisión. El ataque terminó con su vida. Tenía apenas 34 años. El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo estudiado por criminólogos y psicólogos de todo el mundo, no solo por los crímenes, sino por la pregunta que dejó en el aire. ¿Cómo puede alguien vivir durante años como un vecino más mientras esconde una oscuridad tan profunda? Porque a veces los monstruos no viven en lugares lejanos, a veces viven en el apartamento de al lado.